Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de las redes sociales. Gracias por estar en una noche más de Census. Mi nombre es Antonio Aranda y bien, pues el día de hoy tenemos este tema sobre la cancelación de sellos digitales y la prevención y su defensa. Hemos invitado el día de hoy al maestro que ustedes ya bien lo conocen, no es la primera vez que está con nosotros, el maestro Eliseo Aguilar. Maestro, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estimado Antonio, ¿cómo estamos? Aquí estamos todavía con el tema del encierro, pero desde luego con el gusto de siempre de participar con Census, con temas de actualidad, los cambios que se están dando en temas fiscales y invitar a nuestro auditorio que se queden para que podamos dar algunas ideas sobre este tema de certificados de sellos digitales, que si bien lo comentaba o les decía, que uno de los elementos más importantes para que una empresa pueda continuar con sus operaciones, pues además de elementos muy importantes como es el elemento humano, el elemento material, sin duda el certificado de sello digital se ha convertido en uno de los pilares para el funcionamiento de un negocio. Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Si bien estamos hablando de un negocio que desde luego procura cumplir con sus obligaciones en materia fiscal, y de esta manera pues dejo la introducción para que nuestros amigos el otro lado pues nos puedan ir planteando algunas ideas, algunas dudas, algunas experiencias que hayan tenido sobre este tema para irle dando cauce a esta emisión. Claro. Bien, maestro, la primera pregunta que se me viene a la mente, ¿por qué pueden ser cancelados los sellos digitales? Es decir, un día estamos facturando nosotros en nuestro sistema de facturación, llámese el software que se utilice, y de repente, ¡pum!, no puedes sellar, en este caso, tus sellos están pues prácticamente invalidados. ¿Por qué podría darse este hecho por principio? Muchas gracias, Antonio. Pues antes de formular una categórica respuesta, es importante que platicarles a nuestro auditorio toda la evolución que ha tenido en materia fiscal este tema de que yo le llamaría medios electrónicos. Cuentan nuestros ancestros, y no estamos hablando de muchos años, pero hace algún tiempo, estamos hablando por lo menos corría el año del 2002, 2003, en el cual no existía una situación de medios electrónicos, ¿sí? Llega entonces una iniciativa en la administración de Vicente Fox y se propone una iniciativa, si no mal recuerdo es la reforma 31, que nuestro código fiscal de la Federación pues ha sufrido muchas modificaciones, incluso en este tema. Muchos estudiantes de nivel licenciatura, ya sea contaduría o derecho, nos han dicho, ¿saben qué? Yo me voy a dedicar a otra materia, pero menos a la materia fiscal. ¿Por qué? Porque apenas estoy aprendiendo cómo funciona, ¿verdad? Cómo se deben de cumplir las obligaciones, cuáles son las facultades de las autoridades, y de repente llegan las reformas y tengo que continuar capacitándome, tengo que continuar estudiando en este sentido. Entonces, en esta reforma, mejor dicho, en esta iniciativa que finalmente se publica el 5 de enero del 2004 en el Diario Oficial de la Federación, se establece lo que es la firma electrónica, ¿no? Entonces, esta situación de la firma electrónica, en un inicio se consideró que la vigencia, si revisamos esa publicación en el Diario Oficial de la Federación, nos podemos dar cuenta que inicialmente tenía una vigencia de 2 años, ¿sí? Inicialmente no era obligatorio para todos. La iniciativa contemplaba de que había zonas o había sectores que no tenían un acceso. Yo creo que la mayoría de la población en ese año 2003-2004 pues no existía una cobertura
tan amplia y aún en la actualidad existen muchas zonas del país, de la República, en donde acceder o accesar a medios electrónicos pues es complicado, se vuelve una tarea difícil. Entonces, a través de otra reforma ya en el año 2012, publicado ya en el año 2012, se confirma, estoy hablando específicamente de la sección segunda de las disposiciones generales del Código Fiscal de la Federación. Ahí encontramos esta regulación, en primer lugar, de los medios electrónicos. En segundo lugar, en el artículo 17D encontramos la regulación de la firma electrónica, que en este momento les comentaba al inicio de que se vuelve un motor muy importante en el desarrollo de los negocios. De esta manera, en 2014, a lo mejor muchos recordarán de nuestro auditorio que antes de 2014 teníamos la facilidad y así como dice el meme, ¿verdad? Éramos felices y no lo sabíamos. Existía la posibilidad de emitir comprobantes en papel, ¿verdad? Incluso empezó con esta modalidad del CFD, muchos lo recordarán que se emite el comprobante, pero localmente se queda en tu equipo. Al mes tendrías que emitir un archivo TXT para que posteriormente se enviara al Servicio de Administración Tributaria, y después ya se vuelve obligatorio para todos el tema del CFDI. ¿Y qué podemos decir del CFDI? Pues ha sufrido muchas modificaciones. Recordemos que teníamos una versión distinta. Ahora lo que está funcionando pues es la versión 3.3, y también hemos visto cómo ha evolucionado este tema del CFDI, porque en un inicio teníamos pocos tipos de CFDI. Ahora tenemos ya 5 tipos de CFDI, y de complementos ni hablamos, porque es complicado identificar cuántos complementos en realidad exigen, depende del sector. Entonces, en este sentido, ya como una reforma al Código Fiscal de la Federación en el año 2014, se vuelve obligatorio la emisión del CFDI ya sea a través del certificado de sello digital, que en este caso para todas las personas morales, a través de resolución miscelánea fiscal permanece una facilidad, la autoridad le ha denominado facilidad, de que las personas físicas puedan emitir su CFDI a través de precisamente de la firma electrónica. Con esto quiero que nuestro auditorio, pues seguramente muchos logran distinguir la diferencia entre lo que conocemos en la actualidad e-firma, que antes conocíamos como FEA o como FIEL, ¿verdad? Durante el tiempo que ha evolucionado. También debemos de ser muy conscientes de que el certificado de sello digital, su obtención, el requisito principal es la obtención de la e-firma. Entonces, esta e-firma pues también tiene un certificado. Entonces, cuando la autoridad fiscal realiza una restricción, este término de restricción aplicable en Código Fiscal de la Federación a partir de este año, aunque revisando resolución miscelánea fiscal de años anteriores, pues ya de cierta forma contemplaba la figura de la restricción. Pero anteriormente lo que pasaba, pues anterior a 2020, la autoridad fiscal, cuando ubicaba algunos de los supuestos que enseguida voy a mencionar, pues cancelaba el certificado, dejaba sin efectos el certificado de sello digital. ¿Qué quiere decir? El contribuyente está tranquilo en su negocio pretendiendo emitir CFDIs, y se encuentra con esta novedad de que no puede emitir comprobantes fiscales digitales. Entonces, también debo de ser muy preciso de que antes de 2020 la mayoría de las causales no dependían mucho del contribuyente.
a excepción de la fracción 10, en donde se contemplan 4 incisos, ¿sí? En donde sí tenía cierta responsabilidad el contribuyente de cuidar, no caer en esos supuestos y de cierta manera, pues prevenir que no sea cancelado, que no quede sin efecto su certificado de sello digital. ¿Qué pasa ahora en 2020? Voy a ir mencionando los supuestos, ¿no? La fracción 10 del artículo 17H, el inciso A menciona por la falta de presentación de declaraciones. Aquí quiero ser muy preciso porque este supuesto sufre una modificación ahora en 2020. Debemos de tener mucho cuidado porque no quedarnos con la idea que permanecía en 2000 o cómo estaba redactada la ley del 2019 o hasta 2019. Esta declaración era si tú como contribuyente omites 3 o más declaraciones consecutivas o 6 o más no consecutivas, era uno de los motivos por los cuales la autoridad fiscal cancelaba directamente el certificado de sello digital. Era uno de los supuestos. Ahora debemos de tener mucho cuidado porque la redacción es más, ahora el 17H bis contempla que solamente puedes omitir o puedes atrasarte hasta un mes con el tema de declaración anual. Recordemos que estamos en el mes de junio, específicamente para personas físicas, sería el último mes para que puedan cumplir con esta obligación de declaración anual, y en julio considerar como el plazo de gracia, si lo queremos ver de esta manera, para cumplir con esa obligación de la declaración anual. Y respecto al tema de declaraciones provisionales o definitivas, lo que conocemos como mensuales, bueno, en ese tipo de declaraciones solo nos permite a partir de 2020 atrasarnos, si lo queremos ver de esa manera, 2 o más declaraciones, cuando antes se permitía en un número más amplio. Entonces, ¿qué quiere decir esta situación? Que debemos de poner mucha atención sobre el tema de declaraciones. Aquí viene una pregunta. Más, perdón, sí, adelante. Aquí viene una pregunta, maestro. Lo estamos hablando antes de entrar al aire sobre esas personas de plataformas digitales. Primero se había mencionado que no se iban a presentar declaraciones si lo tomabas como definitiva. Ayer en el portal del SAT prácticamente nos dan ya un escenario, nos dicen aquí las van a presentar. Muchas de las personas que se dedican a esto, llámese aquellas personas que están en Uber, en Didi, en Airbnb, entre otras muchas plataformas, Mercado Libre, etcétera. Muchas de ellas seguramente ni tan siquiera van a presentar declaraciones, porque recordemos que les envió no hace mucho muchas de estas empresas donde les mencionaban ya no vas a necesitar de contador, primero. Segundo, no vas a presentar absolutamente nada, se va a dar por enterado la retención, se entera y tú prácticamente quedas libre. Pero al final el SAT, de una manera sorprendente, ahorita dice siempre no, si hay que presentar que presentaron tus retenciones. Entonces, este escenario podría ser causal de que en algún momento vaya la persona y se quede sin sellos digitales, literal. Ok, qué bueno que mencionas varias cuestiones sobre este tema de plataformas digitales, y me gustaría que recalcar algo que acabas de mencionar, que me parece muy interesante, y yo creo que esa tendencia viene de hace algunos años, y considero que muchas personas se lo han tomado muy en serio, ¿verdad? Me refiero a la afirmación de que ya no se va a necesitar el trabajo de un contador. Bueno, yo creo que también algunas personas se lo han tomado muy en serio con el tema de las declaraciones anuales, que entro únicamente lo que ya está toda la información, o erróneamente piensan que ya está toda la información. Así también sucede con este tema de plataformas digitales. Es
por muchos sabido, ¿verdad?, de que esta es una de las reformas más fuertes que contempló tanto en materia de impuesto al valor agregado como en impuestos sobre la renta, y es el tema de las retenciones, ¿verdad? Entonces, sería muy complicado afirmar si es obligatorio o no. Tendríamos que estudiar, tendríamos que revisar las particularidades de cada contribuyente, porque recordemos que también se reformó el artículo 111 sobre el tema de régimen de incorporación fiscal. Me refiero específicamente a que ya no podrán tributar en el régimen de incorporación fiscal aquellas personas físicas que únicamente obtengan ingresos a través de plataforma. Entonces, yo creo que para ellos sería válido decir de que en efecto pueden no presentar declaración, pero sin descuidar un tema muy importante, ¿verdad? Parece absurdo, pero está contemplado en la ley. En el caso de que los contribuyentes tengan o puedan cobrar de manera directa con los usuarios de estas plataformas, impone una obligación de pagar el impuesto correspondiente. Entonces, existen muchas particularidades en este tipo de ingresos. Aquí, maestro, sobre eso, ¿no pecarán de inocente el gobierno federal? Es decir, imaginemos que yo trabajo en estas plataformas y doña Juanita me paga 1,200 pesos a la semana para que la lleve diario al hospital, ida y vuelta. Pues al final este dinero me lo paga en efectivo. Sería ilógico, yo creo, que pensar, o no sé qué está pensando el gobierno, de que voy a declarar esa parte del ingreso. Lo veo muy complejo, ¿no, maestro? Fíjese que es muy complicado el tema de la buena fe del contribuyente, porque en primer lugar sabemos muy bien todos quienes participamos en este tipo de actividades, me refiero a pues la asesoría o defensa de los contribuyentes, sabemos todos que es una relación, digámoslo así, es una relación tóxica, ¿verdad? ¿Por qué lo digo de esa manera, verdad? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque no existe una confianza ni de la autoridad hacia el contribuyente, y desde luego el contribuyente mucho menos en las actuaciones que realiza la autoridad fiscal. Entonces, se me hace muy ingenuo por parte del legislador, en este caso, proponer alguna situación de si lo cobras por fuera, decláralo y págalo, ¿no? O sea, está confiando mucho, ¿no? Está bien que esté la ley de fomento de confianza ciudadana, ¿no? Pero tampoco es válido que en esta ley, bueno, a lo mejor está considerando situaciones que sabemos que en la realidad difícilmente se pueda cumplir, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y bien, pues regresando al tema principal, que es la parte de los sellos, y ahorita retomar una parte de plataformas, pero en el caso de los sellos, ¿qué otra causal puede ser para que te restrinjan el uso de los sellos o la restricción que está marcando este 17H bis del Código Fiscal de la Federación? De acuerdo. Fíjese que el artículo 17H bis en su fracción segunda menciona algo importante sobre el tema de que el contribuyente no durante el procedimiento administrativo de ejecución debe estar estrictamente localizado, o en su caso pues que no desaparezca, ¿verdad? Sucede mucho de que algunos, o no todos, pero algunos contribuyentes, ya sea de buena fe o mala fe, tienen un domicilio a lo mejor complicado de identificar o a lo mejor difícil de accesar, o por su propia actividad realiza actividades o abre su negocio en un horario diferente a los que realiza diligencias la autoridad fiscal. Entonces, en este sentido, pudiera presentarse la situación
de que el contribuyente no pueda ser localizado o en su caso se considere de que desapareció del domicilio fiscal. Maestro, ¿qué pasaría en este caso? Que voy a poner un ejemplo, porque esto es real. Hubo una persona que en un curso nos mencionó esto y nos causaba mucha curiosidad. Esta persona se dedica a la engorda de cerdos, ¿no? A porcinos, pero pues obviamente no los tiene en la Ciudad de México, los tiene en Veracruz. Sin embargo, ella vive en la Ciudad de México, pero allá pues una parte de su familia se encarga de esta crianza, ¿no? Tenía más o menos 100 porcinos, entonces estamos hablando de una cantidad muy interesante y quería subir prácticamente a 500 y a 1000 y ella ya lo veía como negocio. Pero el domicilio fiscal lo tenía aquí en su departamento, vive en una unidad habitacional, ¿no? de Azcapotzalco, literal, ¿no? Entonces, si llega el SAT y entonces tú te dedicas o me estás diciendo que te dedicas a la crianza de cerdos y llego a tu lugar y entonces veo un departamento, esto no configuraría para que la autoridad piense que puede ser un EFO, ¿no? Es decir, estás vendiendo la parte de la factura, y la otra, pues obviamente la restricción de tus sellos digitales. ¿Podría pasar esta situación? O inclusive, ya lo vimos, que hoy en día tienen acceso vía satelital a revisar dónde está físicamente tu domicilio fiscal y entonces con base en ello poder configurar cierta situación por allí. ¿Qué tan riesgoso es? Digo, nosotros considerábamos que el domicilio fiscal debería de estar en Veracruz y tener una sucursal en la Ciudad de México y no únicamente en la Ciudad de México porque se podría arriesgar. Pero ¿qué me podrías platicar de este caso en particular que te comento? Lo vivimos. Claro, yo creo que es una situación muy frecuente porque precisamente te voy a comentar sobre una situación en la cual se pronunció la segunda sala sobre el tema de cancelación de certificados de sello digitales, y también quienes gusten revisar el tema de las ejecutorias y todos quienes les gusta leer, pues es el número de registro 2013-681. Esto se publicó el 17 de febrero del 2017. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la práctica es muy común que la autoridad fiscal en muchas ocasiones llega al domicilio fiscal y, como bien lo acabas de comentar, quiere ver físicamente que se esté llevando a cabo las actividades manifestadas en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo considero que mientras se cumpla el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y quiero aplicar o quiero detallar un poquito más sobre este artículo 10, no necesariamente en donde se lleve a cabo las actividades correspondientes tendría que ser el domicilio fiscal manifestado ante el RFC. Sí, es correcto. Digo, mencionando la parte, maestro, del 10 que menciona, vale la redundancia, sería correcto tener su domicilio donde vive. El problema es la materialidad del acto literal, ¿no? Claro, y únicamente para reforzar un poquito la idea, a lo mejor lo que pudiéramos considerar es que este contribuyente omitió, pudiéramos manejarlo de esta manera, omitió a lo mejor presentar el aviso para incorporar un establecimiento, ¿sí? Porque a lo mejor aquí está mi domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque es el que cumple con el artículo 10 y ya depende si soy persona física, si soy persona moral, si realizo actividad empresarial o realizo alguna actividad profesional, ya dependería de estas categorías. Pero si realizo una actividad o llevo a cabo otra actividad en otro lugar, entonces me corresponde, es mi obligación, de acuerdo al artículo 27 del reglamento, en este caso del Código Fiscal, pues presentar el tema del aviso de apertura de establecimiento, y con esto me evito de problemas y desde luego materializar todas las operaciones que se llevan a cabo ya sea en el domicilio o en los demás establecimientos. Claro, pues siguiendo con la parte del tema, aparte del domicilio, de que la autoridad pueda ir a ejecutar esta parte de revisión, ¿qué otros elementos podríamos encontrar para la restricción
o la pérdida inclusive, en algunos casos, del sello digital. ¿Y qué hacer con este procedimiento? Es decir, ya resulta ser que no puedo emitir el CFDI correspondiente, resulta ser que hay una restricción. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Cómo me notifica la autoridad? ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer en este supuesto? Y bueno, pues, que nos platiques esta parte. Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Ok, fíjense que en mucho del tema del procedimiento de aclaración, aquí quiero dejar una inquietud porque estamos planeando un programa de capacitación que se llevará a cabo el día 4 de julio, que es donde vamos a plantear muchos casos que pudieran estar pasando y desde luego dar las ideas o dar los fundamentos de cómo se puede resolver o de qué manera se puede atender el tema de la situación de la restricción de sellos digitales o en su caso ya la cancelación. Resulta que existe en materia de trámites, recordemos que los trámites se encuentran en una lista que publica el Servicio de Administración Tributaria, me refiero al anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, y existe una ficha de trámite en donde podemos darnos cuenta de que se puede llevar a cabo el procedimiento de aclaración siempre y cuando se ataque correctamente la causal. No es lo mismo que se cancele o se restrinja un certificado por falta de presentación de declaraciones o en su caso únicamente para hacer la comparación de que me hayan catalogado como un EFO o como un EDO. No es el mismo, no son los mismos documentos, no son las mismas argumentos que debo de aportar en mi procedimiento de aclaración. Entonces, ¿por qué comento esta situación? Porque lamentablemente he visto en la práctica que los contadores dicen es un procedimiento de aclaración, después hablamos con el abogado y ya sabrá cómo resuelve el tema, ¿verdad? En este sentido, considero que es muy relevante atenderlo correctamente desde el procedimiento de aclaración porque hay situaciones que ya sea en juicio de nulidad o inclusive en juicio de amparo, es complicado plantear si no se estableció en el procedimiento de aclaración. Entonces, aquí en el curso que vamos a llevar a cabo el día 4 de julio, vamos a explicar de qué manera, vamos a dar las ideas, de qué manera tienen que atender los procedimientos cuando el Servicio de Administración Tributaria, vía buzón tributario, pues entrega la resolución en donde se restringe el certificado de sello digital. Les indicaremos, por ejemplo, qué ficha de trámite deben de ingresar, atendiendo siempre la causal de restricción. En este sentido, es importante que pues, la gente conozca de que existía un procedimiento en la ley o que estaba vigente en el artículo 17H, que en la actualidad aparece todavía en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Lo cierto es que también cambia el procedimiento. Ahora aparece un procedimiento nuevo con una ficha de trámite diferente que ya fue publicado en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal y pues los plazos son diferentes porque el procedimiento ya es restricción. Si no se llega a cumplir adecuadamente este procedimiento, no se llega a solventar de la manera adecuada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues posteriormente la autoridad fiscal podrá cancelar de manera, si lo queremos llamar de esa manera, definitiva el tema del certificado de sello digital y ya tendrá el contribuyente su oportunidad de presentar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
o en su caso en el juicio de amparo en un juzgado de distrito, ¿verdad? Entonces, esta situación se debe de atender muy correctamente desde el procedimiento de aclaración con los documentales de acuerdo a la causal de restricción o en su caso de cancelación. Claro, y de suma importancia, por ejemplo, el curso que nos está comentando el maestro el 4 de julio aquí en Census Capacitación, pueden pedir informes ya sea por inbox o en este momento por ahí alguien dejó ya un comentario, Fanny seguramente les estará mandando un mensaje dándole seguimiento para este curso. Y bien, como lo comentas, pues es una piedra angular para que el empresario siga trabajando, ¿no? Y siga realizando sus actividades, porque el hecho de que te cancelen el sello digital verdaderamente paraliza a la empresa, al ente económico, y muchas de las veces nos debemos al comprobante fiscal digital. Es decir, si tú no envías el comprobante, pues no hay pago, y si no hay pago, entonces hay apalancamiento. Entonces, ¿cómo pago yo? Y a su vez pues entras en una gran problemática. Aconsejas, o muchos han hecho esto, de empresas inclusive separadas, empresas que a lo mejor las dejan ahí nada más para que en el momento en que suceda algo con la empresa A, sale la empresa B para empezar a emitir estos comprobantes fiscales digitales que al final, de todas formas, sí pegan en algún momento en la funcionalidad, en la operatividad y en los controles internos de cualquier empresa. Pero ¿qué aconsejarías más que ese tipo de estrategia? Porque esto ya más bien es una cuestión reactiva y no proactiva, ¿no? Es ya reaccionar ya que tengo el problema. Pero algo proactivo que creo que los latinos no hemos entendido es cómo ir antes para que no suceda esto. ¿Dónde son los puntos finos que tengo que cuidar para evitar que no me vayan a cancelar, a restringir mi sello digital? Claro, desde luego nunca está por demás conocer más de 2 o 3 alternativas sobre cómo me puedo cuidar y proteger sobre todo la actividad económica. Como bien has comentado, cuando el tema del certificado de sello digital se restringe o en su caso se cancela, únicamente estaría bien que la única afectación fuera en el tema de los ingresos, en el tema de la cobranza, pero también no debemos de perder de vista de que se pierde la posibilidad de emitir los FDIs de nómina. Entonces de por medio también salen afectados gravemente los trabajadores en este caso, porque ahora recordemos que el 1 de mayo del 2019 pues se publicó una de las 2 reformas laborales que finalmente reconoce el CFDI como comprobante en materia laboral. Entonces, no debemos de perder de vista también esta situación. ¿Y qué podemos decir de los demás tipos de CFDI que se deben de emitir de acuerdo a las diversas circunstancias? Y también, por si fuera poco, también ya las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas han concluido de que si se restringe o se cancela el certificado de sello digital, también se restringirá en las diversas facilidades. Hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de emitir en factura fácil también. Entonces, en esa opción estaría limitado, estaría restringido de poder emitir un comprobante en esa opción. Entonces, yo creo que aquí la mejor recomendación, sin tratar de ignorar o sin tratar de no implementar otras alternativas, yo creo que la mejor situación, la mejor prevención es no procurar caer en los supuestos del artículo 17H bis. Esa sería la primera recomendación, siempre de que en las entidades, los amigos, cuiden estas situaciones, conozcan bien el tema el estatus que se encuentran los contribuyentes o sus clientes para evitar esta situación. Y en segundo lugar, desde luego, ir implementando medidas que pudieran
a lo mejor echar mano para efectos de que hacerle frente a esta situación. Y desde luego, una de las alternativas es tener opciones, ¿verdad? Tener opciones de sociedades mercantiles que a lo mejor en este momento no iniciará operaciones, pero tener ya el terreno preparado. Ahora yo creo que lo que se va a complicar con las reformas fiscales, me refiero específicamente al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, es que ahora van a vigilar mucho que los accionistas, los socios, los integrantes de sociedades, ya sea civiles o mercantiles, no estén con algún tema pendiente o estén complicados con alguna otra sociedad mercantil que a lo mejor tenga complicaciones. Entonces, recordemos que ya también con la reforma del artículo 27 y el Código Fiscal de la Federación, la autoridad, en este caso Servicio de Administración Tributaria, tiene las facultades para negar el otorgamiento de la firma, y son situaciones que pueden complicar porque muchas veces equivocadamente algunos empresarios, algunos emprendedores piensan de que tener listo una sociedad mercantil es algo de la noche a la mañana, es algo que se puede hacer de una semana a otra. Aquí es algo que se tiene que planear. Voy a hacer un paréntesis. Aquí sí te voy a robar la frase que habías dicho hace rato. Éramos felices y no lo sabíamos. Hace años, recordarás la facilidad que abrir una sociedad, otra sociedad. No había esta parte que te hagan un cuestionario prácticamente casi de usted se dedica al lavado de dinero, etcétera, 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 ¿no? Casi te sientes como un presunto delincuente cuando estás llenando el formato, si no perteneces, si no tienes adeudos, si no esto, si no parece que estoy sacando la visa en vez de llegando al SAT a hacer mi Registro Federal de Contribuyente de la empresa que abrí, ¿no? Qué complicado inclusive para las asociaciones civiles también se ha vuelto constituir una asociación. Ya no se diga solicitar la parte de ser donataria autorizada, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, cada vez el filtro de la autoridad se vuelve más y más y más y más fuerte, ¿no? Entonces, regresando un poco a la parte del tema, si bien tener otra, tal vez una salida alterna, que podría ser una carta B, digamos que no sería la primera opción, pero siempre tener en mente, podría ser una recomendación, lo que mencionas. Claro que siempre es una buena alternativa. Sin embargo, pues debemos de concientizar a las personas que estemos asesorando de que esta circunstancia pues genera una carga administrativa, genera una carga, por más mínima que sea, pero requiere de una planeación. Por ejemplo, hace algunos días me decían que había ciertas problemáticas que tenía una sociedad mercantil en el tema de sus estatutos. Y en esa parte quiero precisar de que es muy conocido por todos de que en la práctica las personas cuando pretenden constituir una sociedad mercantil acuden directamente al notario y con el formato que ya tienen en la notaría, pues únicamente cambian los datos y con eso empiezan sus operaciones. Aquí la recomendación para todos sería, entiendo de que sea a lo mejor una inversión si lo queremos ver de esa manera, pero afortunadamente la profesión, tanto contaduría pública como derecho, hay áreas de especialización y hay muchos compañeros pues, que se dedican exclusivamente a los temas mercantiles y pudieran tener una visión más amplia de lo que puede suceder si se acercan a estos compañeros. Desde luego no se acercarán a aquellos que cobran únicamente en dólares o en euros, ¿verdad? Pero, claro. Pero les puedo asegurar que muchos de los compañeros que se dedican exclusivamente a temas mercantiles o corporativos, pues les dará mayores beneficios esta situación de poder pagar
una asesoría y que puedan recibir los beneficios correspondientes. Muchas veces cuando se realiza un trámite directo en notaría, habrá algunas notarías pues que desde luego tengan esa atención de que te puedan explicar todas las implicaciones, pero hay otras que no ves al notario nada más para que cuando firmas se acabó. Sí. Y eso cuando si va a la notaría, ¿no? Eso si va a la notaría, casos, sí, no. sí tienes razón, porque es un ser todopoderoso, entonces a veces tampoco se puede acercar uno. Sí, antes de seguir, maestro, voy a hacer lectura de algunos mensajes que nos están mandando por aquí o algunas preguntas que tengan las personas, como siempre. David, buenas noches. ¿Qué tal, David? Un gusto saludarte. Alma Karina Lomelí Bejarano. Hola, buenas tardes, aquí presente. Hola, Alma, gracias por conectarte con nosotros. Vamos aquí. Alejandra Martínez, buenas tardes. Buenas tardes a ti. María Vélez nos manda saludos. Saludos, G. Polito. Viviana Hernández, saludos desde Chihuahua, saludos allá a esta tierra hermosa. Esteban Elizalde también por aquí nos está saludando. Laura Ramos, perdón. Omar Gómez desde Michoacán. Jiménez Rusí. Cristina también desde Campeche, un saludo allá a Campeche. Nos dice Ivonne Rivera, me interesa ese curso, ¿me pueden indicar la fecha por favor? Es el 4 de julio de 9 a 2 de la tarde y en este caso todavía es de manera online, que va a estar aquí el maestro Eliseo con nosotros. Recordar que también el maestro Eliseo va a estar en el diplomado de impuestos para esta vez que iniciamos ya en julio, por el 11 de julio. Juan Carlos Barrón dice, buenas noches, un gusto estar con ustedes, es el gusto que nos estés viendo. María Hernández, Enrique, también nos saluda por aquí. Jimmy nos saluda desde Cancún y alguien había mencionado por aquí o había preguntado, no sé si me perdió la pregunta, dice G. Polito, dice, ¿cómo saber que autoridad fiscal tiene la facultad para la cancelación? Bueno, en este caso lo que sucede es que nos notifican a través del buzón tributario y entonces en esa resolución podemos darnos cuenta quién firma el tema de la resolución. Desde luego se puede atacar diferentes situaciones de competencia, que en muchas ocasiones ya este tema de competencia ha quedado rebasado, pero no podemos ignorar esta alternativa. Desde luego el abogado en muchos casos tendrá sus elementos para revisar esta circunstancia. Únicamente quiero mencionar algunas situaciones que nos han pasado con este tema del buzón tributario. Muchas veces pensamos que por el hecho de que sea electrónico, a lo mejor un requerimiento o a lo mejor en este caso una resolución, muchas veces pensamos de que como es electrónico ya es definitivo, ya está bien hecho, ¿sí? Sí, claro. No olvidemos que estos documentos lo formulan también seres humanos, nos hemos percatado de muchas situaciones. Y a veces muy humanos, maestro, también a veces muy humanos. Sí, entonces a través de estos documentos no demos por hecho que ya está bien formulado. Seguramente muchos tendrán falta de motivación, falta de fundamentación, conceptos de, como lo comenta el tema de la competencia, muchas circunstancias que también cuando se formulaban de forma impresa también sucedían. Ahora solamente es que será de manera digital y pues seguirán los mismos errores de siempre seguramente, y lo hemos visto en algunas situaciones, por ejemplo con devolución de impuestos, con requerimientos de información, nos hemos percatado en los cuales la autoridad fiscal, a lo mejor con esa prisa, con ese afán de cumplir. Recordemos que esta situación de las revisiones electrónicas y los trámites de buzón tributario, el afán de acortar los plazos, también es un beneficio para el contribuyente, porque la autoridad fiscal desde luego tendrá menos tiempo para formular sus documentos y desde luego con mayor posibilidad o mayores probabilidades de que existan errores, ya sea de forma o de fondo, pero existirán los mismos vicios y son cuestiones que pueden hacer valer los contribuyentes. Aunque esta administración son más humanas que las anteriores por algunas cuestiones que ahí luego se les ve, pero bueno,
Ese es otro tema, maestro. Bien, aquí Concepción Noelia Vázquez. Concepción, te mandamos un saludo. Dice, buenas noches, tengo una duda. Si tengo 2 sellos digitales y no tengo sucursales, ¿habrá algún problema? Bueno, en el tema de certificados digitales podemos tener 10, 20, las cantidades necesarias, ¿verdad? Incluso nos hemos percatado en algunos contribuyentes, a veces no tienen el cuidado de que dónde anotan su contraseña y lo andan extraviando. Entonces, por ejemplo, si tienes la contraseña de la e-firma, sin problema puedes solicitar las cantidades de certificado de sello digital necesarias. Solo el problema es cuando existe la restricción o en su caso cancelación, pues aplica para todos, no se salva ninguna, es parejo la restricción. Claro, entonces te cancelan los 12, los 13 que tengas, ¿no? Sí. Concepción, un saludo, un abrazo. Miembro aquí de la familia Census, siempre está con nosotros en nuestros cursos. Mari dice, saludos, sí estuve presente, gracias Mari. Neto, profesor, buenas noches. Ivonne por aquí nos manda también saludos desde Sinaloa. Marta Hernández Orozco nos pregunta, la autoridad no le conviene cancelar los sellos, solo suspende. Porque, permítanme un segundo, solo suspende, porque entonces no facturará y no tendrá recaudación. ¿Es correcto? La responde usted, maestro. Claro, de hecho, qué buena precisión nos hace Marta, ¿verdad? Pues sí, qué buena precisión nos hace Marta, porque de hecho esa esencia es la reforma fiscal, porque antes pues se cancelaba de forma directa, y aunque el Código Fiscal pues establecía de que la autoridad fiscal tendría que resolver en un término de 3 días, no se cumplía en la mayoría de los casos, y por una mala asesoría, una mala defensa hacia los contribuyentes, pues no lograban desvirtuar o no lograban acreditar de que no se les debió haber cancelado el certificado de sello digital. Entonces, por esta situación, lo que comenta Marta, de hecho, esa es la esencia de la reforma y la adición del artículo 17H bis. Lo que considera ahora el artículo 17H bis, precisamente, no sé en qué término lo dijo Marta, pero el 17H bis ahora contempla la figura de la restricción. Antes era directamente la cancelación, ahora el cambio es de que se restringe, tenemos un plazo correspondiente, ya sea para aportar las pruebas o en su caso acreditar que esa resolución no es de acuerdo a la ley. Y si pasa el tiempo y como contribuyente no hago ninguna manifestación, pues entonces después se cancelará el certificado de sello digital. Es correcto lo que comenta Marta, ¿eh? Ok, perfecto, pues hoy en día entonces está la parte de restricción y no la cancelación como tal, ¿no? Por aquí nos manda también saludos Concepción. Y bien, pues no sé si tengan algunas preguntas, amigos que nos están viendo por nuestras redes sociales. Tenemos aquí al maestro Eliseo para que nos pueda resolver. Y bien, pues recordarles que tenemos este curso el día 4 de julio a cargo del maestro Eliseo, que se llamará esta parte de cancelación de sellos digitales, prevención y la defensa. Como bien lo acaba de mencionar, pues estará revisando qué tipo de defensa puedes utilizar o prevención en su caso para que no suceda esta restricción o esta cancelación de sellos digitales. ¿Algo más que quisieras compartir, maestro, que quisieras mencionarle al público que nos está viendo sobre este tema y que van a ver igual el día 4 de julio, perdón? Claro, únicamente comentarles, a lo mejor no lo he mencionado, pero analizaremos los principales criterios. En este caso, la segunda sala se ha pronunciado sobre el tema de cancelación de certificados de sello digital, y es muy curioso porque el criterio que emite la segunda sala es por contradicción de tesis. ¿Qué quiere decir esto? Que los
tribunales, en este caso colegiados de circuito, han interpretado de manera contraria, ¿verdad? Entre ambos autoridades, pues han interpretado el artículo 17H, específicamente en los casos que vamos a analizar se refieren al inciso D de la fracción décima. Desde luego, en ese análisis de estos criterios se les explicará lo que sucedió, lo que no deben de hacer, ¿verdad? Cómo es que deben de atender el procedimiento de aclaración y también comentarles de que estos criterios de la segunda sala son para el artículo 17H, o sea, previo a la reforma. En la actualidad existe lo que es el artículo 17H bis. También mencionarles de que existen nuevos supuestos que no se contemplaban y por lo tanto, pues son situaciones también que hay que tener cuidado, nada más para dejar la curiosidad, ¿verdad? Hay un artículo, hay una fracción, que me refiero a la fracción séptima, que se refiere a que la autoridad fiscal podrá restringir el certificado de sello digital cuando no coincida el monto de los comprobantes, mejor dicho, el monto de ingresos que se manifiesta o que se ha establecido en los FDIs que se han emitido por el contribuyente y este monto no coincida con el monto que se anota en las declaraciones. Qué peligroso, ¿no? Esto es muy peligroso porque no necesariamente estas cantidades deben de coincidir siempre. Hay muchas situaciones que se presentan en los contribuyentes que ocasionan que esto no pueda coincidir y no porque esté omitiendo ingresos en su declaración o porque esté haciendo malas prácticas, sino que porque la misma ley establece que la acumulación de los ingresos no necesariamente va a coincidir con el tema de la emisión de los FDIs. Sí, claro, pero qué riesgoso es, en este caso, obviamente la persona física y las sociedades civiles también se manejan con esta, y imaginemos que tenemos 100,000 pesos que cobramos, pero emitimos facturas de a lo mejor 150,000, hay 50,000 pesos que a la autoridad seguramente no le va a quedar clara, me va a solicitar que le aclare estas diferencias, y bien, pues mientras también me puede agarrar en la parte de restricción de sello temporal, ¿no? Temporalmente, pero qué problemática es esa parte. Fíjate que ahorita nos está preguntando alguien que es Flor Escarcega, nos dice: buenas noches, una persona física con actividad empresarial, comisionista, tiene pendientes declaraciones del 2018, ¿tendría problemas con sus sellos digitales? Pues en primer lugar nos sorprende bastante que no le hayan cancelado que todavía. Aún siga vivo, ¿no? Lo queremos llamar de esta manera. Nos sorprende bastante que aún siga vivo y que pueda seguir facturando. Aquí la recomendación sería pues actualizarlo, dejarlo al corriente con el tema de obligaciones fiscales porque en este momento se ubica en los supuestos que menciona el Código Fiscal de la Federación en el artículo 17H bis y sería muy difícil de desvirtuar esta situación si no se presenta la declaración. Aquí la recomendación sería, recordemos que existe el artículo 73 en donde establece el cumplimiento espontáneo, ¿no? Claro. Este cumplimiento espontáneo es el tema de que no me ha solicitado nada a la autoridad, qué bueno, porque uno se atrasa un día o una semana y ya llegan los mensajes en el teléfono o en los correos. Entonces, aquí la recomendación sería que se cumpla de manera espontánea con el tema de declaraciones y si llegara el tema de la restricción, pues ya se puede aportar ese tema de las declaraciones, porque un elemento muy importante que tendrá esas declaraciones son las fechas, ¿no? De que las fechas son antes de la restricción. Sería muy importante que consideraran esa situación para evitar. De hecho, es una de las medidas preventivas, ¿no? Claro, por supuesto, aunque muchos contribuyentes, yo lo sé, deben
bastantes declaraciones no las quieren presentar porque tampoco quieren aportar con la parte del contador. Pues al final el contador, hasta que vienen con la parte de cancelación del sello, es cuando te dicen, oiga, sí me puede poner en al día, ¿no? Pero pues ya traen el pecado ahí. Dice Brenda Peña, 4 de julio o junio es la fecha para el curso. Es 4 de julio. Perdón por ahí si dije junio, pero luego de repente entre junio y julio, la verdad yo me revuelvo. Nos pregunta aquí, ¿quién más? Saludos, Shaila. Nos dice... Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Neto La Guardia. Pero ya cuando se presentan las declaraciones, ¿deberán checar los ingresos con los FDIs emitidos? ¿Y qué tiene el SAT o no? Bueno, aquí también me gustaría precisar algo, porque con muchos contribuyentes, o mejor dicho, no son mis contribuyentes, son mis clientes, ¿verdad? Con muchos clientes nos hemos percatado de que el tema de CFDI parece increíble, pero el tema del CFDI no ha quedado claro, ¿verdad? Y hemos encontrado muchos casos en los cuales procuran corregir, emitieron un CFDI tipo ingreso, ¿verdad? Y no estaba bien. El cliente, pues el cliente de ellos les dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar si no corriges este dato, por cualquier circunstancia, ¿verdad? Y emiten otro CFDI sin cumplir con el tema de la relación y mucho menos con el tema de cancelar primero el CFDI emitido con anterioridad. Entonces, la única alternativa que según ellos es correcta es emitir un comprobante tipo de egreso y tratar de corregir, y se vuelve más grande el problema. Y entonces de hecho nos hemos percatado en algunas facultades de comprobación que ha implementado la autoridad fiscal, de que considera comprobantes, a lo mejor muchos se van a sorprender con esta situación, algunos otros lo han vivido, pero en el tema de acumulación de ingresos toma comprobantes vigentes y activos, ¿no? No sé si algunos de ustedes han visto un cuestionario que aplica, en este caso principalmente pasa con secretarías de finanzas, para que ustedes tengan cuidado de qué van a contestar en estos cuestionarios, porque esta situación puede perjudicar gravemente el tema de cancelación, de que lo consideren como ingresos. Entonces, hay muchas situaciones que pueden ocasionar de que no coincidan precisamente los ingresos declarados con el tema del CFDI, pero tendríamos que analizar el contribuyente en específico. Te voy a poner otro ejemplo clásico que nos pasó con una persona en diciembre. Emite su CFDI en diciembre del 2019 con pago en una sola exhibición. No le pagaron en una sola exhibición, le terminan pagando en enero del 2020. Sin embargo, el hecho de que diga PUE, pues para autoridad ya está cobrado, se entiende que está cobrado. Entonces le mandaron las diferencias y le dicen, oye, tú en tu declaración anual me debes tanto, no lo que me estás manifestando, dado a que tienes este último comprobante que era por una cantidad pues muy interesante, y al final ya se lo estaban también cobrando ese impuesto cuando todavía ni tan siquiera tenía ese flujo de efectivo. Claro, yo creo que son de los tantos supuestos que puede vivir un contribuyente, en el cual no coincide necesariamente el monto declarado con el tema de la suma de los FDIs, y la autoridad fiscal no lo considera que son situaciones que se pueden presentar. Claro. Ellos piensan que forzosamente lo que emitiste, pues ya en automático lo debes de declarar sin importar las circunstancias, ¿no? Y lo peor es que pues tratas de solucionarlo, como lo acabas de decir, con notas de crédito, o sea, ya haces ahí brujería y bueno, chamanería, a ver qué haces para echarlo para atrás, y al final esto te pega en prácticamente que te pueden cancelar inclusive los sellos, bueno, restringir la parte de los sellos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con errores pequeños que pueden ser algo que a lo mejor no le demos importancia, se puede hacer una bola de nieve, y si
sin lugar a dudas, pues pegarte bastante en la operatividad. Pues bien, los últimos consejos, mi estimado Eliseo, maestro Eliseo, el 4 de julio, de 9 a 2 de la tarde, es día sábado, estás con nosotros en este curso de cancelación de sellos digitales, prevención y defensa. Si gustan, manden un mensaje aquí a la fanpage de Census, o en su caso, Fanny también los va a poder atender vía chat. Pues bien, algunos últimos consejos que les den a las personas que nos puedan orientar, nos ayuden para ser mucho mejor como profesionistas, que es al final lo que buscamos con la parte de la capacitación, ¿no? Claro. Bueno, pues primero que nada agradecer a nuestro auditorio que nos regaló el tiempo para que podamos compartir aquí algunas ideas, y también agradecerte a ti por la oportunidad de poder platicar y dar algunas ideas sobre este tema tan complicado, que es el tema de restricción y cancelación de certificados de sellos digitales. Invitar al público, a todos los interesados, ya sea independientemente del área que se dedique uno, pero yo creo que nunca está de más tener las precauciones debidas. No únicamente debería de acudir el contador, el que está siempre al pendiente haciendo las declaraciones correspondientes. Yo creo que también es importante que el empresario tenga las precauciones debidas que vamos a precisar en el curso, para efectos de que todos también puedan plantear sus dudas, sus experiencias, nos puedan compartir esa retroalimentación que desde luego nos permite ir aprendiendo en estos temas. No hay una verdad absoluta todavía. Te comentaba de que los criterios que permanecen en este momento vigentes y que se están aplicando, pues son los criterios que estaban en el artículo 17H, pero ahora con el artículo 17H bis, que es un nuevo, se adiciona este nuevo artículo, pues dará mucho de qué hablar en los próximos meses, en los próximos años. Tendremos criterios, ojalá que sean muy favorables, porque son situaciones que pueden ayudar a la reactivación económica, pero si no nos preparamos, si no estudiamos los supuestos, si no prevenimos, si no tenemos una buena comunicación con nuestros clientes, pues es complicado que podamos hablar de una continuidad del negocio y que pueda reactivarse este tema de la economía que mucha falta pues hace en estos momentos, ¿verdad? Gracias, Antonio, y gracias al auditorio. No, pues gracias a ti por una vez más estar con nosotros, Eliseo. Te agradecemos de antemano. Y bueno, pues a nuestro público, muchísimas gracias, como lo acabas de decir. Hay que prepararse, hay que estar en esta parte de capacitación para saber en algún momento, si caemos en esta problemática, pues cómo lo vamos a solucionar y de qué forma al final para nuestros clientes, o inclusive para aquellos que son empresarios y que también ya tienen sus empresas, pues evitar este tipo de caídas. Y aquellos que vienen como estudiantes, pues bien puedan tener también un panorama más amplio, más allá de lo que se pueda enseñar en las facultades o en las escuelas, según sea su caso donde vayan. Pues por nosotros, por parte del equipo de Census, de la parte del liceo también, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, la noche del día de hoy. Y pues bueno, es un gusto que nos sigan acompañando. Les recuerdo que el próximo jueves 7:30 tenemos contratos como soporte fiscal con el maestro Vicente Ortiz Yusis, un tema bastante bueno. Creo que va a ser bastante enriquecedor para su profesión. Y pues bueno, los veremos el próximo jueves 7:30 a la misma hora. Muchísimas gracias, Eliseo. Les recordamos, el 4 de julio estará el maestro Eliseo con nosotros. Maestro, un gusto, me despido. Amigos de las redes sociales, nos despedimos. Eliseo, gracias. hasta luego. Nos estamos en el próximo jueves.